Hola, mi nombre es Isaac Gómez y este es el capítulo 6 del taller Habitar la Palabra. En la sesión pasada construimos un texto ficcionado en donde jugamos con el tiempo y la linealidad. Generamos una escritura de detalles sobre los espacios y un poco un cuestionamiento de cómo dentro de esa narrativa lineal se pueden colocar preguntas que pueden generar como una introspección o una narrativa en el personaje que los cuenta. Directamente desde eso generamos una microficción, leímos un cuento de José Emilio Pacheco y hicimos nuestros ejercicios de escritura rápida en cada calentamiento. Hoy vamos a empezar con una pregunta muy sencilla que es ¿para qué sirve lo que no sirve? Vamos a hablar sobre la función de la literatura. Leeremos un par de textos que nos prestó una amiga que se llama Laila, que es su libro de texto gratuito de la SEP de cuarto año. Haremos nuestros ejercicios de escritura rápida y generaremos un texto principal desde el cuestionamiento de la utilidad o de la inutilidad de un objeto. Y bueno, esa sería la sesión de hoy, entonces vamos a pasar al calentamiento. Bueno, ahora vamos a hacer el calentamiento. Recuerden que esto lo hacemos simplemente para aligerar nuestra práctica, nuestro cerebro que se despeje un poco. Primero vamos a empezar parpadeando varias veces para hidratar nuestros ojos y que no estén tan resecos. Y después vamos a empezar a abrir y cerrar las manos. Esto con la idea también de que se relajen nuestros músculos y que se hidraten un poco nuestras articulaciones. Luego vamos a mover nuestros dedos como una ola o algo así. Y luego vamos a mover nuestras muñecas. Ahora vamos a girarlas. Y ahora al otro lado. Ahora de regreso vamos a ir arriba y abajo. Vamos a mover los dedos. Abrir y cerrar. Y luego parpadear varias veces, muy rápido. Y listo. Vamos a hacer dos ejercicios de escritura rápida muy sencillos. En el primero vamos a tener un minuto para escribir todos los objetos que se nos ocurra que tengamos en casa o en nuestro cuarto, en casa en general o muy cerca de nosotros o nosotras y que nunca utilicemos, que creamos que son inútiles o que están ahí que no sepamos para qué los tenemos o que dejamos de utilizar hace mucho. Todo ese objeto que se les ocurra que ya no usan. Y vamos a tener un minuto y vamos a empezar ahora. Y ya se terminó. Bueno, yo escribí un ventilador. Tengo un ventilador que no funciona y no sé por qué lo tengo. Nunca lo he arreglado, dudo mucho que lo arregle. Entonces, bueno, tengo un ventilador. Tengo algunos pedacitos de papeles de colores que tampoco dudo mucho, ya deberían de estar en la basura, no sé por qué los guardo. Tengo un par de pósters que quizás regale, pero también son solo pósters de unas figuras, unas impresiones.
Volví a poner ventilador. Tengo unos cuadros de madera que eran como para fotografías. Yo creo que tampoco nunca los voy a volver a usar. Tengo unos cables de teléfono que ya no sirven, están como rotos. No sé tampoco por qué los... Tengo muchas bolsas de plástico que algunas ya tampoco son funcionales. Son muy pequeñas o están sucias. Creo que puedo deshacerme de ellas. Y tenía monedas viejas. Esas creo que simplemente pueden pensarse como colección, pero las tengo guardadas, no les encuentro ahí como función. Entonces, bueno, esos son los objetos que no utilizamos. Y en otra hoja vamos a tener un minuto para escribir todos aquellos objetos que tenemos muy cerca y que usamos con una recurrencia muy alta. Un ejemplo muy sencillo podría ser el celular. Muchas personas tienen celular y lo tienen prácticamente junto a su cuerpo y lo usan con mucha frecuencia. Entonces vamos a buscar todos esos objetos que nos puedan ser muy frecuentes y muy cercanos a nosotros o nosotras. Y bueno, vamos a tener un minuto y va a empezar ahora. Ya se acabó. Nos pasamos tantito. Bueno, tengo mi reloj. Tengo dos relojes. Por lo general uso casi siempre mis aretes, bueno, sí, los aretes, las perforaciones, las expansiones, digo. Puse el celular y la tableta. En definitiva, están en muy constante uso para mí. Solo tengo un par de tenis y uno los uso con mucho más frecuencia que otro. El banco que utilizo para también la grabación y todo está siempre en uso para mí. Tengo un pequeño lápiz azul que uso todo el tiempo y también tengo una pluma negra que siempre están como muy cercanos a mí. Y junto con esas dos cosas tengo las etiquetas adhesivas. Esas que uso para los ejercicios también los uso en mi vida diaria. Hay una cobija que siempre anda ahí rondando, que siempre como que muevo para todas partes, que uso como tapete. Y bueno, puse la silla, pero esa no es tan frecuente. Y también tengo los plumones que actualmente se han vuelto como de mucho uso debido a lo del taller y que están prácticamente todo el tiempo, todas las semanas los tengo que utilizar. Y bueno, ese sería como los ejercicios. Vamos a pasar a la lectura y después ya pasamos a la plática sobre lo teórico que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a leer Sensemayá de Nicolás Guillén e ilustrado por José Esteban Martínez. Este está en el libro de español, libro de lectura cuarto grado de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, dice Sensemayá. Mayambó, bombé, mayombe. Mayombó, bombé, mayombe. Mayombé, bombé, mayombe. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba,
caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. Dale ya, no le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que se va. Se ensemella la culebra, se ensemella. Se ensemella con sus ojos, se ensemella. Se ensemella con su lengua, se ensemella. Se ensemella con su boca, se ensemella. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar. No puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe. Se ensemella la culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Se ensemella, no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe. Se ensemella la culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Se ensemella, se murió. Y luego dice aquí en pequeño, si te gustó este poema, lee Tigres de la otra noche, encuéntralo en tu biblioteca escolar. Semsemeyá, texto de Nicolás Guillén, ilustración José Esteban Martínez. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre los conceptos o los temas que vamos a abordar hoy. Yo comencé con la idea de escribir ¿para qué sirve lo que no sirve? Es una pregunta que me interesa mucho, porque directamente lo que hoy vamos a escribir no es un cuento o no es una ficción como tal, hablando de narrativa, sino simplemente es un ejercicio que nos va a permitir estructurar de alguna forma una práctica de escritura. Más adelante lo voy a explicar como más a detalle. Entonces, con esta pregunta de ¿para qué sirve lo que no sirve? Mi intención es como un poco cuestionar a partir de la escritura que nosotros vivimos dentro de un sistema que directamente se vale del consumo o de la compra para generar riqueza y acumulación de la misma. Pero cuando se habla de literatura, muchas veces ese consumo es muy extraño y muchas personas llegan a cuestionar cuál es la utilidad de la literatura, ¿no? Incluso, digamos, a las personas que quieren estudiar o que se dedican de alguna manera a ese espacio, se les dice, y en general creo que en las artes se les habla de que son personas que quizás se mueran de hambre, que no van a tener que comer, no van a conseguir trabajo. Y es muy interesante porque se coloca a las artes o la literatura dentro de un aspecto no útil, pero cuando hablamos dentro del sistema en el que vivimos de consumo, hay muchísimas cosas que adquirimos, que se nos quieren vender o que incluso nosotros producimos, que pueden caber en esa misma categoría, ¿no? Entonces, ¿cómo es este cuestionamiento de qué es lo útil o qué no? Y creo yo que es muy a conveniencia de en dónde nos colocamos, ¿no? Entonces, hablando de literatura, más que empezar a cuestionar ya a profundidad como este uso, esta practicidad o incluso su inmediatez, sería muy bueno cuestionarnos en primera, digamos, por qué estamos tomando este taller y de manera muy personal, a mí preguntarnos si a mí me sirve la literatura, ¿no? Cada uno de ustedes, niños, niñas, las personas en general, de cualquier edad que estén tomando el taller, es cómo es que a mí me sirve la literatura. ¿Qué es lo que hace en mí la literatura? ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Qué es lo que me mueve? Y mucho más hondo, ¿por qué deseamos escribir, no? La literatura y en general la escritura forma parte de dos ejes, que sería como la práctica de la lectura. Nos convertimos en lectores desde que nacemos, lectoras, pero ya cuando nos insertamos en la literatura directamente, el leer nos da ciertas bases para después desde limitar, desde el buscar contenidos que nos inquietan, poder escribir, ¿no? Entonces se vale de ambas partes, tanto de leer como del escribir, para funcionar como literatura. Entonces se me hace muy importante estas preguntas que repito. Si en primera, a mí me sirve la literatura, ¿qué hace en mí la literatura?
qué me hace sentir y qué es lo que me mueve de ella. Se me hacen como cosas muy importantes porque cuando ya comprendemos cuál es esa riqueza que tiene, vamos a empezar a quizá transformar un poco esta intención de preguntarnos si la literatura sirve, ¿no? Si el arte tiene una funcionalidad o una utilidad. Pero bueno, esto tiene que decidirse de manera personal y ya después cuando se generan diálogos en conjunto, en quizá talleres presenciales, o si desean escribirme por el Instagram o por el mail, que en algún momento va a salir aquí en la pantalla, pueden comentarme como esa postura que tienen ante la lectura, la escritura y hacia la literatura. Y si dentro de estas preguntas, digamos la primera que dice, a mí me sirve la literatura, y hay una contestación, una respuesta de decir no, ¿cuál es la razón de ese no? ¿No? ¿Por qué a nosotros no de manera individual no nos sirve? Digamos en el caso de mi persona, yo que me he construido bueno, dentro de las disciplinas me enfoqué últimamente ya de manera profesional a la escritura. La literatura me ha permitido conocerme, cuestionar el entorno en que me encuentro y también poder compartir y generar un vínculo con las personas a las que les tengo cariño y aprecio. Pero ¿cómo es que a ustedes, si deciden decir que no o si deciden decir que sí, cómo es que les funciona o no les funciona? ¿Qué esperan de la literatura en el caso de decir que no? Y creo que esa respuesta de qué esperamos de la literatura si es que no nos es funcional, nos va a permitir encontrar otros caminos para abrir ese horizonte y abrir esa puerta de, creo que por aquí puedo empezar a leer o escribir. Entonces creo que eso es como muy importante. Y bueno, dentro de todo esto y lo que menciono al inicio sobre esto en la forma en que vivimos en cierto sistema de consumo, hay un cuestionamiento que es cosas que no son literatura y cosas que sí son, ¿no? Eso creo que ya va a abrir como un panorama más grande y directamente lo que vamos a hacer nosotras, es escribir un texto que nos sirva como estructura para poder describir un algo, pero que no necesariamente es un cuento. Entonces nos vamos a valer de ciertos recursos, de ciertas herramientas, pero bueno, antes de iniciar con todo eso, vamos a pasar a la lectura de nuestro segundo cuento y después ya iniciamos con la práctica del ejercicio. Bueno, ahora vamos a leer El viaje de Arnaud Lobel, ilustrado por Abril Castillo. Igualmente, en español, libro de lectura de cuarto grado. El viaje. Había una vez un ratón que quería visitar a su madre, así que compró un coche y se dirigió a casa de su madre. Condujo y condujo y condujo hasta que el coche se rompió. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía patines. Así que el ratón compró un par de patines y se los puso. Patinó y patinó y patinó hasta que las ruedas se soltaron. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía botas. Así que el ratón compró unas botas y se las puso. Caminó y caminó y caminó hasta que las botas se agujerearon. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía tenis. Así que el ratón compró un par de tenis. Se puso los tenis y corrió y corrió y corrió hasta que los tenis se desgastaron. Entonces se los quitó y caminó, caminó y caminó hasta que los pies se le lastimaron, tanto que no pudo seguir andando. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía pies. Así que el ratón se quitó sus viejos pies y se puso unos nuevos. Y así anduvo hasta llegar a casa de su madre. Cuando llegó su madre se alegró mucho de verlo, lo abrazó y le dio un beso y le dijo: «Hola, hijo, qué bien te encuentro y qué pies nuevos tan bonitos tienes». Y luego aquí en chiquito dice: «Lee otras aventuras de ratones en el libro de Arnaud Lobel, Historia de ratones. En él, papá ratón cuenta 7 cuentos a sus 7 ratoncitos para que se duerman. ¿Cómo?
El pozo de los deseos o el ratón viejo. Búscalo en tu biblioteca de aula. Y este fue el viaje de Arnold Lobel y ilustrado por Abril Castillo en Español Libro de Lectura, cuarto grado. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio principal. Lo primero que va a suceder es que después de la instrucción que diga pueden poner pausa o pueden, si no, ver todo el ejercicio y al final repetirlo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar en casa algún objeto de cierto tamaño como muy práctico, pequeño, manejable, que no sepan por qué tienen, como en esta primera parte en donde hicimos los ejercicios de escritura rápida. Yo en mi alacena, en un cajoncito que tengo por ahí, encontré una cajita que no sé si la reconozcan, pero bueno, no voy a mencionarlo porque si no voy a romper un poco con el ejercicio. Entonces yo tengo esta caja que apareció en mi alacena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar primero? Vamos a buscar ese objeto que tengamos por alguna razón, no sabemos cuál, pero lo tenemos y lo estamos acumulando en casa, ¿no? Entonces, vamos prestando atención en la estructura. Ustedes pueden usarlo, hacer el ejercicio en su cuaderno con su pluma y su papel, pero bueno, yo estoy usando el pizarrón por fines prácticos para que se pueda ver en la cámara. Entonces aquí tenemos nuestro objeto, ¿no? En el centro. En este caso, pues es la cajita. ¿Qué es lo que pasa después? Para generar nuestro objeto inútil, vamos a alrededor de él generar una cierta variación de características en donde lo revisemos y a partir de ahí podamos generar esta venta de nuestro objeto. Entonces, por un lado, vamos a colocar el nombre del objeto. Nos vamos a inventar un nombre. Eso ahorita lo explico. Después de inventarnos un nombre, le vamos a escribir ventajas. Para saber las ventajas debemos de imaginar que ya existen otro tipo de objetos parecidos y cómo es que el nuestro es mejor que los demás. También vamos a inventarle un uso. Entonces lo vamos a poner por acá. Vamos a escribir ciertas características o bueno, más bien ciertas funcionalidades que hagan que nuestro objeto, que sin saber qué es exactamente y desde lo ambiguo, tenga un uso. Lo siguiente es que dentro de este comercial vamos a hablar de los tamaños y de sus características físicas y al final le debemos de colocar un costo. Todo esto, como ya habíamos mencionado, por la situación de la practicidad, del consumo y de todo lo que hemos ido cuestionando durante la sesión. Entonces, si se dan cuenta, estamos ya generando una estructura alrededor de un punto central, muy diferente a, digamos, la forma en que hemos escrito los otros ejercicios. Hemos tenido estructuras lineales que van de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Tuvimos en la sesión pasada una estructura lineal que iba de una esquina a otra y en medio de esa íbamos estructurando y ahora tenemos una estructura central. Esto lo menciono porque ahorita vamos a hablar sobre cómo podemos aprovechar esta estructura para hablar sobre las características de lo que puede ser un personaje o un espacio o una ambientación de alguna narrativa. Entonces ya lo separamos, tenemos alrededor del objeto su nombre, sus ventajas, su uso, su tamaño y su costo. Entonces, el nombre lo vamos a redactar a partir de sus características físicas. Digamos, las que yo seleccioné para mi objeto es que puse que es una cajita, puse que es naranja simplemente porque aquí dice naranja y como es pequeña, puse que es de bolsillo, simplemente por eso. Y para generar el nombre vamos a agregar la palabra nueva. Entonces podríamos decir algo así, que es la nueva cajita naranja de bolsillo. Ahí ya tiene un primer posible nombre nuestro, bueno, lo dejo acá para que lo puedan copiar nuestro objeto.
Bueno, luego hablando en la estructura, cuando vamos hacia las ventajas, que es como esta idea que siempre nos enseñan de que debemos de competir, cosa bastante cuestionable también, vamos a usar un recurso muy interesante que hacen en propaganda, que utilizan superlativos. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos a partir de sus características físicas es pequeñísima, es portátil, es practiquísima, es espaciosa, es transparente. Estamos diciendo exactamente lo mismo que es, pero con palabras que pueden llegar a ser rimbombantes, muy sonoras, muy duras, muy extrañas, muy llamativas. Entonces, dentro de las ventajas de nuestro objeto, en mi caso es que puse que es pequeñísima, portátil, practiquísima, espaciosa y es transparente. Bueno, ahora vamos a los usos de nuestra caja, o igual aprovechando como esta situación de los superlativos. Es facilísima de usar. Puse que en su uso podríamos meter cacahuates y vamos a utilizar la palabra listo. ¿Por qué? Porque cuando redactemos nuestros usos vamos a hacerlo como si fuera una lista de instrucciones. Entonces vamos a decir, claro, es facilísimo de usar, solo abres la tapita o la jalas, metes tus cacahuates y listo, para que la metas en tu bolsillo. Luego en el tamaño vamos igual a jugar con él. Vamos a ser súper ambiguos y simplemente vamos a decir que es compacta y ligera. No pesa nada, es pequeña, cabe en mi mano, entonces es compacta y ligera. Y vamos a utilizar la palabra super. ¿Qué quiere decir? Que cuando redactemos la descripción de nuestro objeto que queremos vender, esto lo voy a poner por acá, vamos a decir, es súper compacta y súper ligera. Si se dan cuenta, cuando nosotros revisamos la venta de algunos objetos o cuando nos quieren vender, utilizan todos estos elementos para al final darnos cuenta de que no nos están diciendo nada. Eso es como algo muy interesante. Entonces estamos generando un discurso que podría llegarse a decir que es ambiguo, que es vacío y que al mismo tiempo reestructura muchas características. Y lo que más me gusta de la descripción de nuestro objeto, hablando del costo, es que el costo no lo tiene, ¿no? Nos dicen, para mayores informes y costos llame al, y nos dan un número telefónico. Entonces, nunca sabemos cuánto cuesta, a menos de que llamemos por teléfono, y eso, a partir del discurso, es capturarnos. Nosotros cuando ya generamos una segunda acción a partir de una venta, es muy posible que ya se cierre ese trato. Entonces, eliminando toda esta idea de la venta, ¿qué puede pasar? Si nosotros pensamos en esta estructura circular alrededor de un algo, podemos reutilizarlo para otras prácticas. Digamos, si nosotros queremos describir a un personaje que queremos colocar en uno de nuestros cuentos, aquí en vez de objeto sería personaje, le vamos a inventar un nombre y ese nombre también de este personaje, sea lo que sea, puede ser un monstruo o sí puede ser una persona como tal, lo que sea, va a tener características físicas. También este personaje va a tener personalidad, también va a tener ciertas prácticas que se destaquen de otras. O sea, digamos, nuestro personaje puede tener ciertos gustos, puede dedicarse, no sé, a un cierto oficio, no sé, digamos, nuestro personaje puede ser mecánico o puede ser librero o no sé, cosas así. Entonces va a tener nombre, características físicas, va a tener personalidad, digamos es muy jovial o al contrario puede ser como muy hosco, muy serio, muy seria. Va a tener ciertas prácticas como, no sé, le gusta el deporte, le gusta trabajar, no sé, la madera, etc. Hablando del tamaño, más bien podríamos hablar de cómo se viste, incluso también, sí, dentro de lo físico, pero qué gusto o qué personalidad tiene exterior, o sea, cómo se muestra hacia las otras personas.
Y hablando del costo, este personaje no directamente tiene un costo, pero más bien sí tiene ciertas características ocultas que podemos llegar a ir descubriendo durante nuestra narrativa. Entonces, digamos, este costo es eso oculto que después podemos ir descubriendo conforme vamos escribiendo nuestro cuento. Entonces, esta estructura gráfica, ahorita que estamos utilizándola para vender un objeto inútil, también nos puede servir para reestructurar, digamos, un personaje, o si quisiéramos, podemos describir el lugar, una casa, un espacio, una ambientación, un edificio, algo que esté dentro de nuestro cuento. Pero bueno, ahora que estamos haciendo lo del objeto, vamos a tomar estas partes, voy a resumirlas de nuevo, para editar y generar la venta de nuestro producto. Entonces, nuestro objeto, por nombre vamos a colocar nueva, y tiene características físicas que dice cajita naranja de bolsillo. Sus ventajas en comparación de otras existentes, que es pequeñísima, portátil, practiquísima, espaciosa, transparente. En el uso vamos a colocar la palabra listo porque van a ser instrucciones. Facilísimo de usar, abres la tapa, la cierras, antes de eso metes tus cacahuates y listo, ya está preparada para usarse. Su tamaño es súper compacto, súper ligera, y su costo pues tienes que llamar para pedir informes y cuánto cuesta a un teléfono. Entonces, con estas características en nuestro cuaderno vamos a escribir nuestro pequeño comercial. Entonces vamos ahora a la revisión de nuestro libro y después ya enfriamos y mostramos lo que escribimos. Bueno, vamos a hacer la revisión de nuestro libro. Es libro de español, español, libro de lectura de 4º grado. Vamos a empezar. Recuerden que hemos hecho como esta revisión de la anatomía del libro, que llega a ser muy parecida a nuestros cuerpos. Recordemos que la parte de arriba es la cabeza, la parte cerrada, en donde viene por lo general el título y la editorial, es el lomo. La parte contraria al lomo se llama frente. La parte de abajo se llama pie. Esta es nuestra portada, que sería como el rostro del libro, y la contraportada como su espalda. Por acá, algo que me interesaba compartir es este nuevo que dice bibliografía. Recuerden que, digamos, en la sesión pasada también vimos una compilación. Este es un compilado de textos. La compilación pasada eran solo cuentos. Aquí hay una variante entre cuentos, leyendas, un poco como una reproducción de textos oralizados. Y bueno, aquí viene la bibliografía. La bibliografía me parece muy importante porque es la forma en que nosotros o nosotras, después de habernos acercado a este libro, podemos acudir a los textos que aquí citan. Otra cosa que me parece importante es que aquí viene no sé si llamarlo placa, en donde nosotros podemos colocar de quién es, el nombre del dueño, etc. A esta otra parte, esta es una nueva que no hemos mencionado, creo yo. A esta nueva hoja en donde viene exactamente igual el título del libro y aquí Secretaría de Educación Pública, que podríamos entre comillas decir que en este momento es la editorial. Actualmente no sé si la SEP tiene su propia editorial, eso ya no estoy consciente de esto, pero bueno, a esta nueva hoja se le llama frontispicio. Y otra cosa que me parece interesante es el índice, la hoja de contenidos, así se le llama a el lugar en donde tenemos los títulos de los textos vinculados al número de folio o de página en donde lo encontramos. Y bueno, por último podríamos hablar de que cada dibujo, cada imagen que no es texto, se le llama ilustración. Bueno, por esa parte hablamos como de la anatomía del libro. Algo que me parece muy importante de este libro, en primero, es la apropiación que uno puede generar con él, en general con los libros de los que es dueño. Digamos, aquí Laila, que es la dueña, supongo que junto con su familia, no sé si con su mamá o si ella sola,
lo forraron. Tiene un forro de plástico que pues la intención es proteger el libro. También esta apropiación de colocar una etiqueta con su nombre, o por acá atrás también colocar la etiqueta con su nombre en la placa esta que menciono, me parece interesante. Otro de los aspectos de apropiación son estos esgrafiados, este rayar el libro, que me parece muy interesante. Esto lo vamos perdiendo conforme el tiempo. Se nos dice que no debemos de rayar o maltratar los libros, pero yo pienso lo contrario. Si son libros que son nuestros, que son de nuestra propiedad y que sabemos que queremos utilizar, a mí me parece muy interesante y muy bonito que los rayemos, que los nombremos, que los hagamos parte de nuestra vida. Otra cosa que me parece muy bonito es esto. Digamos, aquí tiene una etiqueta de una fruta que se dice, aquí dice bananas Carla. Esta etiqueta me parece muy importante porque forma parte de algo que cuando se investigan los libros, digamos, de las bibliotecas de escritores o de personas públicas como muy famosas, a estas cosas se les llama testigos. Todo lo que se encuentra dentro de un libro y que no forma parte directamente de la publicación se le puede llamar testigo. Entonces se me hace como muy bonito esto. Otra cosa que bueno dentro de la revisión es que este libro llegó a partir de un vínculo de Laila conmigo. Ella ve los videos del taller y me lo recomendó. Entonces se me hace muy importante porque en primera Laila es más chica que yo. Ella recién va en 4º grado y ella y yo nos sentamos por un momento, me contó cuáles son los textos que ha leído, cuáles le parecen como más agradables, cuáles le gustaron, cuáles no, de qué trata los que leyó. Entonces se me hace muy bueno que los vínculos o la mediación lectora que se pueda generar no solo se dé de alguien que es más grande a una persona que es más joven, sino que también debemos de escuchar esta gran variedad de lecturas a partir de quiénes somos como lectores y lectoras, y que permitamos que en una relación intergeneracional alguien más joven, una persona más pequeña de nosotros, también nos recomiende textos y que valoremos esas recomendaciones, porque así como cuando nosotros escribimos estamos compartiendo quiénes somos. No importa que el texto que hayamos escrito sea completamente ficción, estamos imprimiendo nuestras palabras. El leer y compartir un libro también implica compartirnos a nosotros como personas, ¿no? Es decir, qué es lo que me ha interesado, qué es lo que me ha llamado la atención, cuáles son nuestras inquietudes, y de ahí compartir los textos. Entonces, en el caso de Sensemayá y el cuento del viaje, o bueno, el texto del viaje, son ambos textos que me recomendó Laila leer, entre otros que vienen por aquí. Digamos, por aquí viene uno de... acá está. Viene el fantasma de Canterville, y digamos, Laila me dijo que no me recomendaba leer este texto porque le parecía que era muy largo. Entonces, en relación como a lo que hemos leído en las sesiones, creo que coincido completamente con ella. Son bastantes páginas que creo no nos iba a dar como un tiempo adecuado para leerlo. Y bueno, otra cosa interesante que no he mencionado, digamos aquí en Sensemayá, que al final en pequeño dice: si te gustó este poema, lee Tigres de la otra noche, encuéntralo en tu biblioteca escolar. El libro tiene algo que podemos llamar como hipervínculos, en donde no solo nos dice quién escribió tal texto, sino que también se nos recomienda en dónde asistir a esos textos o cómo nutrirnos de textos parecidos. Entonces, lo que antes, digamos, lo que ahora llamamos hipervínculos en una página web o en donde damos clic y nos lleva a otras páginas, también existen en los libros, ¿no? Cuando leemos un texto y estos nos invitan a ir hacia otro lado. Es un proceso un poco distinto por los tiempos, etcétera, pero se me hace como muy interesante. Y bueno, por último, este libro me parece también muy llamativo por el hecho de que es directamente dentro de un espacio educativo, o sea, viene de la Secretaría de Educación Pública,
pero que generó diálogo desde una cercanía y un vínculo a partir de que las personas que lo tienen, digamos en este caso Laila, lo ha leído y ya lo comparte desde un vínculo amistoso, familiar, etcétera. Entonces, creo yo que no hay exactamente libros incorrectos de compartir o de leer. Se habla mucho de esto de qué deben de leer o no las personas. Creo yo que siempre se generan como vínculos de tanto de rechazo como de cercanía hacia ciertos textos, y a partir de un diálogo con las personas que nos lo comparten, o que yo, digamos, yo cuando comparto algo, se genera esta valoración. Hay veces que creemos que son libros muy buenos, que le pueden gustar a otra persona, pero si esa otra persona no está como en esta misma sintonía, posiblemente nunca lo lea. Entonces, hay que ir también valorando esto dentro de la mediación lectora. Y bueno, quiero reiterar esa parte de darle espacio a que las personas que son más pequeñas y que tienen otros intereses o al contrario más grandes a nosotros, permitamos que sus lecturas también entren en nuestra vida, y que así como nosotros las compartimos, les leemos en voz alta o les damos un libro, permitamos que lleguen libros que gente, niños, jóvenes nos presten, o nosotros, o adultos, o nosotros prestemos. Y bueno, esta es la revisión de español, libro de lectura de 4º grado, y pues gracias a Laila por sus recomendaciones a partir de la visión de este taller. Y bueno, sería todo. Bueno, ahora vamos a enfriar. Recuerden que utilizamos esto ya para descansar, para soltarlo escrito, también para dejarlo que se quede ahí como por un rato. Antes de leerles el ejercicio que yo escribí a partir de la estructura que acabamos de generar, bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Lo que hicimos es generar una estructura ramificada que fuera directamente descriptiva. Esto nos puede servir como utilidad no solo para describir un objeto, en este caso lo llevamos hacia la venta del mismo, sino también para poder describir personajes, otro tipo de objetos o espacios, ¿no? Digamos, en la situación de que queramos describir atmósferas o lugares, podemos hablar de su tamaño, de su entorno, de sus colores. Entonces podemos hacer esta misma ramificación en donde está en el centro ese algo, ese espacio que queremos describir, y alrededor hacer un listado de pequeñas características que al final podamos utilizar como base para la hora de escribir, digamos, un cuento, utilizar esas características para irlas colocando poco a poco dentro de nuestra descripción. También hablamos un poco como del cuestionamiento de la utilidad, enlazándolo, digamos, a una estructura de consumo en la que vivimos, pero también a hablar sobre la utilidad dentro de la literatura. ¿Qué es para nosotros la literatura y si es útil o no en nuestra vida y por qué? Dentro de estos cuestionamientos, digamos, nos preguntamos, ¿a mí me sirve la literatura? Y si nos sirve, ¿qué es lo que nos sirve de ella, ¿no? Y cómo es que nos hace sentir. Y bueno, recuerden que si quieren conversar sobre estos temas, o si también quieren compartir su trabajo, los textos de las sesiones pasadas o el texto que acabamos de escribir, me pueden contactar al Instagram o el mail que van a aparecer en la pantalla, y de esa manera podemos generar un diálogo y una interacción un poco más amplia que el solo hecho de ver el video. Y bueno, ya para despedir, para decir adiós, les voy a leer el texto que resultó a partir del objeto inútil, que dice: buenos días, hoy le venimos a presentar la nueva cajita naranja de bolsillo, pequeñísima y portátil. Usted solo debe destaparla, meter sus cacahuates y listo. En su nueva presentación transparente verá que es practiquísima y espaciosa, súper compacta y súper ligera. Así que ya lo sabe, llame ahora al 001-005-1929 para ordenarla. Si se dan cuenta, con esta pequeña estructura que generamos,
ya tenemos como todo un discurso de venta en donde también nos damos cuenta de que no estamos ofreciendo nada, pero es un objeto. Entonces también nos valemos de la ambigüedad como para hacer un juego de redacción. Y bueno, esto sería todo en esta sesión 6 y nos vemos, escuchamos, leemos a la próxima.